y luego ya vemos. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Amén. Y el 12. Amén. Si usted lo tiene ya en la mano, ¿ya lo tiene en la mano? Amén. Vamos a darle lectura esta tarde. En el nombre de Jesús dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oremos al Señor Padre de la gloria. Señor, esta noche venimos delante de ti para darte gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Señor, te pedimos este día, esta noche, que tú nos hables, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Siéntese esta tarde. Hace algunos siglos atrás hubo un papa, fíjese lo que le voy a decir, que amó a Dios sinceramente. Creo que era el papa de la línea de los Juanes. Creo que también se llamaba Juan, no recuerdo con exactitud el nombre. Y este papa, hermanos, que amaba al Señor, él dijo algo muy importante, que la iglesia cristiana, hermano, de aquel tiempo, y la iglesia, hermano, que reinaba en aquel tiempo, no comprendieron, no entendieron la situación. Él dijo que era tiempo o el tiempo del Espíritu de Dios para la iglesia. Había un avivamiento muy hermoso en aquellos tiempos. Este hombre, hermano, que le dijo que amaba a Dios sinceramente, cuenta la historia que este hombre, hermano, utilizaba los púlpitos de la iglesia, y eran los púlpitos tradicionales que conocemos hoy, pero predicaba, hermano, con aquel fervor del Espíritu Santo, que la gente iba de las ciudades a escuchar a este hombre predicar, y que había sanidades, había salvación. Entonces el sistema, hermano, mandó matar a este hombre, a este papa, por predicar el evangelio, por predicar, hermano, que era el tiempo del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Ellos no comprendieron este tiempo o esta visitación. Y analizando esto, hermanos, analizando este pasaje, nos hemos dado cuenta que también la iglesia de hoy no ha entendido el tiempo del Espíritu. No ha comprendido el tiempo del Espíritu la iglesia. La iglesia vive ignorando voluntariamente cómo y cuándo es el tiempo del Espíritu Santo para la iglesia. La iglesia sigue ignorando voluntariamente y no ha entendido ni comprendido, hermano, que es el tiempo del Espíritu Santo para la iglesia. No lo ha comprendido, no lo ha entendido. Hoy
La iglesia cristiana, ya no digamos la iglesia tradicional, la iglesia... No, hermano. La iglesia cristiana está dividida en dos pensamientos. Los que creemos en el mover del Espíritu Santo, los que creemos en los milagros de la salvación, en la liberación, los que creemos en el poder de Dios, que todavía es activo el poder de Dios, los que creemos, hermano, que aún vendrá un avivamiento y un mover del Espíritu Santo, hermano, que hará sembrar al mundo entero, y el infierno temerá a la iglesia que está viviendo ese avivamiento poderoso. Pero por el otro lado, también tenemos una iglesia, hermano, que ya no cree en ese mover del Espíritu Santo. Ya no cree que vendrá un avivamiento sobre la iglesia. Ya no cree en los dones, no cree en las lenguas, no cree en las sanidades, ya no cree en las liberaciones, ya no cree absolutamente en nada de esto. Hoy, hermano, la iglesia está dividida. Pero nosotros, que somos los pentecostales clásicos, estamos en una crisis, hermano, en una crisis existencial sobre el tema del Espíritu Santo sobre la iglesia. Estamos en ello. Déjenme platicarle. Este domingo estuve predicando en una iglesia que se llama Ministerios de Amor Perfecto. Y no hicieron el culto, hermanos, en el templo como yo esperaba. Lo hicieron en una galera grande, porque la gente fue a la iglesia. Fue gran cantidad, mucha gente estuvo dentro de la iglesia, muchos invitados. Pero me sorprendí de algo que hacía mucho tiempo yo no miro en las iglesias. Me sorprendió que cuando inició el servicio, había gente que empezó a ser liberada en automático. Era algo que yo no había visto. Yo he visto cuando la gente es liberada, se ora por ellos y son liberados, pero no había visto gente que había sido liberada en automático. Y esto sucedía en los tiempos de Jesús. Las personas que tenían demonios se alborotaban y algunos decían: ¿qué te hicimos? Ya nos vamos. Yo no había visto ese tipo de milagros. Y empezamos a ver milagros extraordinarios que a mí me dejaron impactado y me hizo entender que la iglesia de hoy no ha comprendido que es el tiempo del Espíritu para nosotros. Un día el Señor le llamó la atención a los discípulos y les dijo: perdonen lo que voy a decir, pero le quiso decir: ustedes solo se hacen tontos. Bien que pueden discernir los tiempos, bien que pueden discernir cuando va a llover o cuando no va a llover. Así dijo el Señor, ¿verdad que sí? Dijo: y no pueden discernir cuál es el tiempo para ustedes. No lo pueden discernir cuál es el tiempo para ustedes, dijo el Señor. Si han leído esa porción de la palabra, ¿verdad? Conocen las nubes, conocen el tiempo. Por ejemplo, hermano, decían los viejitos que cuando en estos tiempos el sol se pone rojo al atardecer y que el cielo se llena de rayos, va a ser una temporada muy fría, decían los viejitos. Cuando los viejitos ven las nubes por ahí, nubes borregueras, dicen: no va a llover, son nubes borregueras, no va a llover. Ellos conocían los tiempos. Y Jesús les dijo a ellos: ustedes conocen bien los tiempos y no saben que este es el tiempo de ustedes, que es el tiempo para ustedes. Jesús le dijo a la iglesia que esperara la promesa y que esperara la promesa del Padre, que enviaría el Espíritu Santo, que no se movieran de Jerusalén. El Espíritu Santo llegó en el día del Pentecostés y llegó para quedarse y se convirtió en el tiempo para
para la iglesia, en el tiempo para el pueblo de Dios, mis amados hermanos. Entonces, hay algo muy importante, volvamos a la palabra. Y la palabra del Señor dice así: antes bien que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son quién, hermanos, las que Dios ha preparado para los que le aman. las que Dios ha preparado para los que le aman. Decía Moody, uno de los avivadores del siglo XVIII, si una iglesia o un altar no tiene fuego, está entreteniendo a la iglesia. Y nos hemos dado cuenta que en estos tiempos únicamente los predicadores hemos entretenido a la iglesia para que la iglesia no se vaya al mundo. La hemos entretenido. Yo el otro día me preguntaba, ¿qué es lo atractivo de un culto? ¿Qué debe ser lo atractivo de un culto? Primero, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor revoluciona los corazones, revoluciona las mentes, revoluciona los espíritus. La palabra de Dios transforma, pero también la palabra de Dios, hermano, ¿qué hace? Sana, liberta. Hermano, la palabra de Dios confronta. Entonces, lo segundo atractivo de un culto, hermano, ¿qué sigue? Las evidencias de que el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Y se fija usted, hermano, que solamente tenemos cultos para entretener a la gente, no para que la gente sea transformada. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Pues yo no le hago chiste ir el martes, yo no le hago chiste ir el miércoles, yo no le hago chiste voy el domingo, pues porque es obligación ir los domingos a la iglesia, pero yo no siento ninguna motivación para estar. Y dicen, ¿verdad? No sienten motivación para estar dentro de la iglesia. Pero una iglesia, hermano, que ha entrado y ha conocido que es su tiempo y que es el tiempo del Espíritu, hermano, se convierte en una iglesia activa, en una iglesia, hermano, viva, en una iglesia propositiva, donde la gloria de Dios se puede palpar, donde nosotros podemos ver la gloria de Dios moviéndose a nuestro favor. Miren, yo meditaba y he meditado mucho sobre esto. No es posible que ustedes tengan ya años en el Evangelio y sigan con el mismo estatus espiritual desde el día que se convirtieron, que no sean capaces de activar los dones que les fueron dados, que no sean capaces de discernir la voz de Dios entre las otras voces. No es posible, porque se supone que tenemos años y años caminando, hermano, con el Señor. Ya deberíamos de conocer la voz de Dios, ya deberíamos tener una charla, hermano, muy confianzuda con el Señor, y no es así, hermanos. Todas es que yo no sé si sea Dios o sea mi carne, es que yo no sé si sea Dios o sea mi carne. La iglesia no ha entendido que es el tiempo de Dios para nosotros. Hoy la iglesia está más preocupada por pelear entre ellos, competir entre ellos en quién tiene un cargo, quién no lo tiene, quién lo desempeña, quién no lo desempeña, en caminar y vivir de la mano del Espíritu Santo. Dios no se equivocó cuando dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Además, ni el hombre ha tenido la capacidad de imaginarse. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? A ver, como que fíjese, no hemos ni entendido esto. ¿Para quién Dios
ha preparado estas cosas para los que le aman. Por eso, hermano, cuando la sirofenicia fue con Jesús a pedirle el milagro para su hija, Jesús dijo: yo no he venido a dar pan a los demás, yo vine ¿a quién? A los hijos, a los que me aman. Y nosotros somos los hijos, hermano. Y sabe usted que los milagros, las maravillas, las cosas sobrenaturales son para nosotros, pero casi siempre se la llevan quienes no aman a Dios. Ellos vienen con una fe, hermano, grande, más grande que la nuestra, con una necesidad más grande que la nuestra. Vienen a la iglesia, reciben su milagro, son liberados, son sanados, hermano, y se largan. Pero los hijos se quedan aquí como huérfanos, sufriendo todavía, porque no hemos entendido el tiempo del Espíritu Santo. No lo hemos comprendido. Fíjese, ¿verdad? No hemos comprendido que es el tiempo del Espíritu de Dios. Y el Señor dice: a los que le aman. Bueno, y si le queda duda, dice: pero Dios no le reveló a quienes. A nosotros. ¿Por quién? ¿Por medio de quién nos reveló? Por medio del Espíritu, hermanos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta y la respuesta sea una respuesta con mucha conciencia. Con mucha conciencia. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted debería de tener este tipo de revelaciones, este tipo de manifestaciones. Vean, debería tener este tipo de manifestaciones. ¿A quiénes se las reveló el Señor? A los que le aman. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Llevamos 2 puntos a nuestro favor: amamos a Dios, y número 2, hermano, tenemos el Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor dice, hermano, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los secretos de Dios, hermano, el Espíritu nos lo revela, el Espíritu nos lo enseña, mis amados hermanos. Entonces, estas cosas, ¿para quién son? Para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, para los que tenemos el Espíritu de Dios. Ahí va. Continuamos. Y luego dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo escondido de Dios. Y lo que nosotros no podemos entender y lo que no podemos comprender, el Espíritu Santo nos lo revela, el Espíritu Santo nos lo muestra, el Espíritu Santo nos lo enseña. Por eso yo le digo, hermano, que hemos estado entreteniendo a la gente. Pido perdón por ello, pido perdón por los predicadores que hemos entretenido a la gente, hermano. Que la gente, en lugar de venir, hermano, a ver la gloria de Dios, ha venido a callar solamente su conciencia, a entretenerse, hermano, un domingo más. Pero se va vacío, sin un milagro, sin la evidencia del poder de Dios, sin la evidencia de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Sé que duele esta palabra y lo confronta, hermanos, porque es una verdad. Usted no puede, hermano, estar en la iglesia siendo viejo, teniendo un conocimiento de Dios y vivir peor que un incrédulo. ¿Y cómo es eso? Se la voy a poner bien fácil. Es que yo no sé si es Dios, mi carne o el otro. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Les explico más claro. Es que eres profeta. Sí, soy profeta, pero yo no dije nada en la iglesia, porque yo no sé si fue Dios que me dio la palabra o mi carne o mi emoción.
Pero es que Dios me dijo que obrara, hiciera esto. Mire, voy a platicarle algo. No me acuerdo si fue jueves. Fue un jueves, creo. Mi esposa y yo salimos el jueves a hacer una visita. Fue el jueves. Y de pronto Dios me habla y le habla a mi esposa cuando estábamos haciendo esta visita y me dice: no vas a ir y vas a hablar con la hermana fulana de tal. Y le digo yo a Rosy: yo porque voy a ir. Yo no quiero problemas, yo no quiero meterme en ningún problema. Era la hermana que nos estaba hospedando en casa, allí en su casa. Y le digo: yo no. Y mi esposa dice: es que el Espíritu de Dios me dijo que ella está esperando una palabra. Y ahí estábamos Rosy y yo debatiendo si íbamos o no íbamos. Entonces le dije: ok, le voy a llevar la palabra, pero cuando yo llegue, lo primero que vamos a hacer en la casa, ve y arregla las maletas que estamos en la casa de Jonathan. Porque yo le voy a decir lo que a mí Dios me dijo, y nos va a correr de la casa. Y le hablamos por teléfono. Y le digo: hermana, queremos regresarnos a la casa porque queremos hablar con usted. Dios nos habló y queremos que nos dé la oportunidad de hablar con usted. Llegamos a la casa, la hermana estaba esperando. Y lo primero que le digo a mi hermana: yo le voy a dar una palabra de Dios, lo que Dios me dijo. No me importa si les enoja, les gusta o no le agrada. Y si usted quiere corrernos de la casa, está en todo su derecho. Tenemos la maleta lista. Nos vamos. Cuando le suelto la palabra y cuando le suelto al padre lo que Dios me estaba hablando, ella cae de rodillas, quebrantada. Porque cosas ocultas que ella no había platicado con nadie, cosas ocultas que ella tenía, Dios se las sacó a la luz. A ella. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando Dios nos muestra esas cosas, la gente cristiana, los hijos que somos, ¿qué? Edificados. Somos edificados. Luego llegamos a otro lugar. Estaba una pareja, hermano, un matrimonio, estaba ahí. Y cuando llegó, Dios nos dice: dile que tuvo 3 abortos. Tienen 3 años de casados, tuvieron 3 abortos. Pero este año yo les voy a dar una niña. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado ese nivel de revelación. Qué tremendo es cuando le pasa ese nivel de revelación, hermano. Que Dios le da exactamente, ¿cómo decimos los laguneros? Pelos y señas. Y le dije: y me suena un nombre como Tamara. Dijo: no, Tamara, no, Sara. Le vamos a poner Sara. Imagínese si yo digo: no, y es mi carne. No, y es mi pensamiento. Pues sí, qué locura es esta, ni siquiera los conozco, los acabo de ver. Lo primero que, cuando los veo, lo que me enfrento es que me dice Dios: tienen 3 años de casados, han perdido 3 bebés, pero dile que este año yo les doy un hijo y les doy una niña. ¿Para quién son estas cosas? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y luego Dios me dio algo que parecía muy tonto. Llego con otra hermana y Dios me dice: dile que no tengan miedo en plantar la maceta que soñó que iba a plantar. Ay, Señor, no me metas en eso. Yo, ¿cómo le voy a decir? Oiga, me dijo el Señor que le dijera que plantara la maceta que había soñado. ¿Qué tiene que ver una maceta? Pareciera muy tonto eso. Y como que dentro de mí dije: Dios, pues
rocas. ¿Cómo que qué tiene que ver una maceta? Cuando yo le digo lo de la maceta, y ella llora, y me dice, es una confirmación profética que yo le estaba pidiendo al Señor. Hermanos, si nosotros creemos en el tiempo del Espíritu Santo, si nosotros creemos en ese tiempo, hermanos, vamos a ser revelados. El Espíritu Santo nos va a revelar, y aún lo escondido, Él no lo va a enseñar, aún lo escondido de Dios. ¿Sabe usted que la gente que viene los domingos, que viene entre semana a la iglesia, trae tantas cosas escondidas que no se atreven a hablar con nadie, pero que usted las puede sacar a la luz para su edificación? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Está tremendo este asunto. Ahora, continuamos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo, hermanos? ¿Alguien lo tiene en la mano? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, y nosotros no hemos recibido, ¿qué, hermana? Vuelva a leer otra vez. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. A ver, ¿qué dice bien? ¿No hemos recibido el Espíritu de quién? Del mundo. Entonces nosotros no tenemos por qué andar diciendo, ¿y será Dios quien me habló? ¿O será fulano? ¿O será Mica? La palabra del Señor dice algo muy importante, y Joel, el profeta, dice que había sueños, visiones, revelaciones, manifestaciones en el sol, en la luna, en el día, en la noche. Ahora, cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo, Él dijo algo, a una grande verdad, dijo que recibiríamos nosotros ese poder, pero también recibiríamos al Espíritu Santo. Pero Él dijo, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. ¡Qué tremendo! Entonces, Pablo hace la aseveración y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del error. No sé si está entendiendo esta palabra poderosa. Jesús dijo, el mundo no lo puede recibir, solamente usted puede recibir al Espíritu Santo. Pablo dice, ustedes no pueden recibir el Espíritu del mundo. ¿Se fija, hermanos? ¡Qué tremendo! Y luego sigue diciendo, sino que, hermana, el Espíritu que ¿qué? Se proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, que el Espíritu Santo Dios lo ha permitido en nosotros, lo ha mandado para enseñarnos lo escondido de Dios. Y dice Jesús que Él nos guiaría a toda verdad. Él nos guiaría por el camino de la verdad, de la justicia, de la sabiduría, de la prudencia. Él nos redarguiría, Él nos enseñaría lo escondido de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de victoria en victoria. Bien dijo el Papa Juan, es el tiempo del Espíritu para la iglesia. Pero la iglesia no conoció su tiempo. Y Jesús le dijo a la iglesia, ustedes no conocieron su tiempo. Por eso dice el versículo número el 8 dice, y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían sacrificado al Señor de gloria.
Qué tremendo que sea el tiempo de la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida y no lo podamos sentir, no lo podamos vivir, no lo podamos poner por obra. Mire, le voy a platicar algo muy bonito. El viernes por la noche me manda a llamar una profeta que tenemos, no sé, ¿cuántos años tendremos de conocerla? Como desde 2014, pues la conocemos. Y me manda a hablar y me dice: tú no puedes predicar el domingo hasta que no saques la mala semilla que dejaste entrar en tu corazón. Pero pues, ¿cuál mala semilla? Y cuando hay revelación del Señor, hermano, cuando hay revelación del Espíritu, el Espíritu le dice el nombre de la semilla. Yo tenía que perdonar a alguien y ya ni me acordaba. ¿Cómo ven? Y ya ni me acordaba. Y me dice la profeta: siervo, no puedes predicar tú el domingo si no perdonas, si no sacas esa mala semilla que dejaste entrar en tu corazón. Yo no me acordaba, hermanos, pero en ese momento el Señor me acordó de esa semilla que yo dejé entrar en el corazón. Perdoné, fui liberado y vi la gloria de Dios. Por eso gran parte de la iglesia dice que se acabaron los profetas, se acabaron los dones, porque no quieren ser confrontados. Ahora los profetas la gente los ama. Sí, los ama. Los persiguen a los profetas. Pero un profeta de Dios siempre va a ser temido y odiado. No se nos olvide. ¿Cómo puedo identificar un profeta de Dios? Si es temido y odiado. Ningún profeta en la Biblia fue amado como los profetas que hoy conocemos. ¿O digan ustedes de alguno? ¿Por qué a Jeremías le decían el profeta llorón? ¿Por qué? Porque cada vez que Jeremías daba una palabra, no le gustaba al rey, no le gustaba a la gente y le daban unas tunas. Cuando, hermano, Samuel fue a ungir a David y se acercó al pueblo y la gente lo vio y le preguntaron: ¿tu venida es de paz? ¿Es de paz? Sacatito para el conejo. Ahora, hermano, que viene un profeta, la gente corre a ver al profeta. Los profetas de Dios eran odiados y temidos. ¿Ya vamos entendiendo, hermanos? Odiados y temidos, porque los profetas no se vendían y decían la verdad. Hoy la gente tiene comezón, pero tiene comezón ¿de qué? De escuchar lo que quiere escuchar. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son los profetas de hoy? Pues le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Reciben revelación de Dios, mas no dan la revelación de Dios. Yo me sorprendí tanto, hermano, que me manda a llamar la profeta y me dice: tú no puedes predicar el domingo, no estás preparado para predicar el domingo porque dejaste entrar una mala semilla en tu corazón y necesitas sacarla. Yo dije: Señor, pero ¿por cuál mala semilla? Y en ese momento llega la revelación del Señor. Es cierto, yo no quería perdonar a esa persona.
ese momento me confrontó el Señor y perdoné y sanó mi corazón. Y el domingo vi la gloria de Dios. Créame que los hermanos testifican y dicen, no habíamos visto tanta liberación como hoy. Milagros extraordinarios, palabra de ciencia extraordinaria, porque cosas que ojo no vio ni oído, hermano, escuchó. Es más, ni el hombre se las puede imaginar, son las que Dios ha preparado para usted, para usted, para usted, para usted, hermano, para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio. Somos portadores de su gloria, de su unción, de lo sobrenatural, del perdón, de la misericordia, de la gloria de Dios. Es tiempo de vivir. Yo quiero decirle que haga algo el domingo. Si el domingo viene alguien a la iglesia y a usted Dios le habla y le dice, ora por él, vaya ya. No importa que rompa el protocolo del culto. El protocolo del culto es normas y organizaciones humanas. Y usted se ha preguntado cuándo hemos tenido un culto organizado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Es mejor que usted se equivoque, que ese hermano se vaya sin recibir la bendición. Fíjese nada más. Dice la palabra del Señor que los hombres de Dios cerraron boca de leones, hicieron cosas extraordinarias, hicieron llover del cielo, cerraron el cielo, hicieron descender el fuego del cielo, le hablaron al sol, le hablaron a la luna, abrieron el mar, le hablaron a la roca, golpearon la roca. No lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Los hombres y mujeres de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Quiero platicarle otro testimonio y termino con esto. Hace algunos días, muy religiosamente, entre 11 de la noche, 11:30, recibo una llamada telefónica. Y me llama un matrimonio para hacer una oración. Y me estaban ya haciendo la oración de un bebé que se está gestando en el vientre de la madre, pero ese bebé traía, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero se la voy a traducir, traía malformaciones congénitas, era con síndrome de Down. Y estas personas que me están llamando son muy nuevas en el Evangelio, nuevecitas, recién nacidas. ¿Y sabe por qué le atiendo la llamada todas las noches? Porque me impacta su fe. Que empezaron a orar por ese bebé que se está gestando. Y estábamos en Cancún, Rosy y yo, no sé si ya para venirnos, ya fue para la noche para venirnos ya, ¿verdad? Recibo otra vez la llamada para oración y me dice, le hicieron los estudios, que no, quién sabe qué,
y el bebé está sin síndrome de Down. Aleluya. Me dio tanto gusto, tanto gozo, tanta alegría, pero a la vez ese milagro me confrontó. Porque ellos tienen esa fe en el Señor, que apenas lo conocen, y nosotros que se supone que ya lo conocemos desde tiempo, no tenemos ese nivel de fe. ¿Y saben cómo oraban ellos? Le decían al bebé: te ordenamos en el nombre de Jesús que tú te formes de acuerdo al diseño que Dios preparó para ti. Aleluya. Y nos dieron esa noticia. Que hicieron estudios de eso de genes, hermana. No sé cómo se llaman esos estudios de genes. O genético, se conoce, o genótipo, no sé cómo se llama. Pero el resultado salió: no hay síndrome de Down. Qué maravilloso. Y nosotros no queremos, andamos ahí llorando por las esquinas, preguntándonos todavía si Dios nos oye o no nos oye. ¿Verdad que es cierto? Cuando la boca suya, hermana, al abrirlo, el sol, el viento, las nubes, las estrellas, el sol, la luna se sujetan a solamente escuchar la orden nuestra. Cosas que ojo no vio son para ti, Dios, para ti, para usted, chiquito, para usted, mi hermana Araceli, para nosotros, para nadie más, para nosotros, porque tenemos al Espíritu de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es para nosotros. Qué hermoso es esto, qué maravilloso es esto. Créanme que al propósito que íbamos a predicar, creo que íbamos a bendecir la gente, pero fuimos más bendecidos nosotros. Vimos la gloria de Dios, al grado que no queríamos regresar. Se nos fueron los días así como decimos, porque es el tiempo del Espíritu Santo para manantial de vida y amor. Levántese y profetice sobre su cabeza, sobre sus hijos, sobre el problema, sobre la enfermedad. Profetice sobre el sol, profetice sobre la luna, sobre la naturaleza, el clima. Profetice sobre los hijos, bendición. Profeticemos, hermano, es el tiempo. Porque, es más, aún lo que nuestra mente no logra comprender, porque dice, ni ha subido al corazón del hombre, significa que no tenemos ni la capacidad de imaginarnos todo lo grande que Dios puede hacer. El poder de Dios va más allá de nuestra propia imaginación, más allá de nuestra propia imaginación. ¡Wow! ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Póngase de pie.